No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Seguimos con la vida de hoy, herramientas que nos permiten saber que existen, que vivimos en el aquí, en el ahora, cómo éramos antes, cómo somos ahora. Y tenemos en esta oportunidad el gran placer de tenerla en nuestros podcasts de ADN Sur, a Ángeles Amat. Así que te doy la bienvenida, Ángeles Amat, nuestra licenciada en psicología, que hemos recurrido siempre por cualquier tema que nos interesa, en tema de índole social. Y bueno, y ahora la tenemos en íntimo en este podcast para hablar. Ya te presento el tema, pero primero la saludo, Ángeles. Hola, Ángeles, bienvenida. Hola, Rusa. Bueno, gracias por siempre tenerme en cuenta como interlocutora para hablar sobre ciertos temas, ciertas problemáticas o acontecimientos sociales. Así que bueno, siempre agradecida por el espacio. Bueno, lo que tiene de bueno de hablar con Ángeles, más allá desde su postura de psicóloga y la parte profesional, es el que hablas como en el aquí y en el ahora, te pones en el lugar de todos nosotros, así que eso es lo que hace también más ameno y que tanta gente le guste tanto escucharte hablar. Y ¿sabés qué, Ángeles? A ver, uno de los temas para poder hablar hoy, el tema de la adolescencia. Vos me decías, ¿no? Todos fuimos adolescentes, quizás ahora algunos están pasando el rol de padres de adolescentes, y yo pensaba, ¿no? Con lo difícil que es en mi rol de madre, que he pasado por todo, creo que es uno del momento más difícil, que me toca ser madre de hijos adolescentes. Seguramente cuando sean más grandes van a venir otro tipo de también problemas, voy a pensar que eso es lo más difícil. Pero eso, bueno, nadie se murió siendo padre de un hijo adolescente por lo que pueda llegar a traer. Entonces me imagino que deben haber varias herramientas o tips o cosas a tener en cuenta para llevar a cabo esto y poder entenderlos, poder entendernos. Entonces, un poco el tema que queremos hablar hoy con vos y aprovecharte es hablar sobre la adolescencia en sí. Bueno, eso, me parece que es importante como situar un poco, porque todos hablamos de la adolescencia, pero a veces, ¿qué es ser adolescente? ¿Qué está en juego realmente en esta etapa en la vida, ¿no? Es como esto, la palabra en principio, la etimología de la palabra es adolescente, es adolecer, ¿no? Adolecer tiene que ver con exactamente. ¿Y qué es lo que duele en la adolescencia? Que es inevitable crecer. Es como ese, si lo llevamos a otro plano, es como un bebé, ¿no? Que está en la panza. Y hay un instante en donde no puede no seguir creciendo, porque un bebé nace, porque no entra en la panza, porque el espacio de expansión que necesita es más grande del que está. Por un lado, es un acto de expansión que tiene que ver con el crecimiento y tiene un supuesto de mejor lo que viene, pero sin embargo, el acto de nacer es un acto doloroso. Entonces, la vida todo el tiempo transita por esta ambivalencia, ¿no? Que a veces crecer es doloroso, ¿no? Y también inevitable, ¿no? Entonces, transitar por la adolescencia es inevitable, porque no podemos no ser adultos. En todo caso, lo que podemos hacer como padres es entender la etapa que implica esto y propiciar las condiciones para que este niño crezca y tenga las herramientas para lo que implica salir al mundo real, porque esto es la adolescencia, es dejar, se llama, digamos, más técnicamente se dice pasar de la endogamia, que es el ámbito familiar interno, a la exogamia, ¿sí? El mundo externo. Y por suerte, toda en la vida, así como el embarazo dura 9 meses, ni un poco más, ni un poco menos. Si sale antes, es prematuro. Si sale después, aparece el meconio, porque hay cosas que se tenían que hacer afuera y se hacen adentro, y es un problema, ¿no? Entonces, la adolescencia en sí mismo es un proceso natural, inevitable, y en donde, ¿qué es lo que se juega acá? Yo lo que digo que es una etapa en la vida en que uno por primera vez empieza a imaginar su obra de teatro. Uno cuando nace en la obra de teatro que es un guión escrito por otro. Uno aparece en la escena en una película que ya está comenzada, ¿no? Y en ese punto uno no puede elegir los personajes, las escenas o las situaciones que se presentan. Uno en todo caso tiene mayor o menor capacidad de adaptabilidad para transitar en ese escenario. Y la adolescencia es un momento donde uno empieza a pensarse constructor de su obra de teatro. Como Ahora, protagonista.
Exactamente, exactamente. Como protagonista, como inclusive pensándose afuera de esa obra de teatro. Por eso el adolescente y lo complicado de este momento es que el adolescente encuentra afuera la potencialidad de empezar a construir la obra de teatro. Y la pandemia, donde nos dejó, adentro. ¿Sí? Qué Entonces, esto lo hace bárbaro. difícil. Tal cual, Ángeles. Buenísima la explicación, que claro, ¿no? Qué simple parece. Hablaste de tiempos de un embarazo de 9 meses y tiempos de la adolescencia. ¿Cuánto dura la adolescencia? Bueno, la adolescencia tiene diferentes etapas. Hay una preadolescencia que más o menos es entre los, a ver si lo pensamos en etapas escolares, es primer año de la escuela, ¿no? Donde uno deja de la etapa justamente, vos fíjate que también si lo pensás en términos de las maestras, la maestra de jardín es lo más parecido a una madre, y a medida que uno va pasando de grado, ¿sí? Se va encontrando con personajes más reales de la vida, donde uno es cada vez menos especial y es menos único, y tenés justamente el hecho de decir, bueno, a ver, no sos, a ver, sos especial para los padres, no para el mundo. En todo caso, sos especial para el mundo, sí, solo sí, vos construís algo que es especial, pero no porque te esté dado desde afuera, sino porque vos lo construís. Y la primera adolescencia, bueno, es un primer ensayo en donde de alguna manera los chicos empiezan a jugar a ser grandes, así como el niño empieza a jugar a conocer el mundo por sus propias manos cuando es un chiquito, el adolescente empieza a evaluar qué tanto de las herramientas que los padres les dimos, ellos están preparados o no para tomar decisiones y vivirlas por ellos mismos. La primera adolescencia es la etapa donde los papás los dejamos, bueno, anda a comprar vos, anda a resolver vos. Bueno, es que los chicos tienen que resolver por sí mismos determinadas situaciones. Cuanto más chicos, es menos complejas las situaciones que tienen que resolver, y cuanto más grandes, son más complejas las cosas que tienen que resolver. Pero podríamos decir que la adolescencia hoy se extiende más, ¿no? Cada vez más. También por la situación económica, porque es más difícil irte de tu casa. Entonces, lo que está pasando a veces es mucho que hay adultos viviendo con los padres, ¿no? Entonces quieren tomar decisiones propias, pero la realidad es que el adolescente, digamos, y está bien que así sea, la rebeldía es hacia los padres. El tema es que si la rebeldía queda totalmente orientada hacia los padres, ¿sí? Nada, llega un momento que decís, bueno, mis viejos son lo que son. Si yo quiero algo distinto, soy el que tengo que construir esa realidad distinta, y no mis padres para que me incluyan. Entonces, lo que tarde, podríamos decir, en construir esa autonomía de acción para construir mi propia realidad, es lo que hace salir de una adolescencia a una vida adulta, ¿no? Y si vos lo pensás en todas las culturas, hay ritos de iniciación, ¿no? Hay ritos donde justamente empiezan a hacer este pase, porque la vida es un pase, de ser niño a ser puber, de ser puber a ser adolescente, de ser adolescente a ser adulto, ¿no? Y todo es un proceso. ¿Cuánto? Y yo te diría que la etapa más compleja, podríamos decir, es entre los 15 y los 18, en principio para los padres, porque los chicos nos miran a nosotros pidiendo que cambien el modelo que ellos quieren construir. Hasta que llega un momento en que los padres, bueno, estas son mis limitaciones, esta es mi realidad. Si vos querés construir este mundo, ve por ello. Ahora, ¿qué tanto los chicos generen las condiciones para generar ese mundo? Va a ser, bueno, es la vida misma en realidad. Wow, wow, wow. Escúchame, Ángeles, ahora 20.000 preguntas, me encanta y por eso es como lo explicás y está genial. Hablaste de herramientas que tengan los chicos para empezar esa etapa de la adolescencia a desempeñarse. ¿Qué podemos hacer los padres en tomar conciencia de decir esas herramientas? ¿Qué es lo que le tenemos que dar? A ver, en principio es un momento de testeo. Yo creo que una de las herramientas es que las decisiones no se tomen a través del miedo o de los sentimientos, sino a través de la razón, ¿sí? O sea, el adolescente por estructura tiene esta cosa de impulsividad, de acción. El adolescente tiene esta cosa de que es pura acción, es puro movimiento, ¿no? Después es como decir, Nietzsche dice que la evolución del ser tiene 3 momentos. El momento del yo debo, que es el momento del camello, es el momento de la carga, es el momento de ser hijo, donde uno es esto, uno no sabe, uno nace con Clarín, con Página 12, con La Nación, pero el mundo te lo presenta al otro, ¿no? Y uno no tienes otra que adecuarte a ese mundo, ¿sí?
Y el segundo momento de la evolución del hombre, que coincide con el de la adolescencia, es la evolución del espíritu, es el yo quiero. Eso es el león, le dice Nietzsche, ¿no? Es el momento que es yo quiero, es un momento donde uno se conecta con el deseo propio, ¿no? Y el yo quiero tiene una cosa muy imperativa, muy impulsiva, donde el otro, este otro que antes respetaba, pasa a ser un otro que no tiene tanto valor. Y aparte también los chicos se dan cuenta que también uno lo va a amar más allá de todo, entonces también se pone a prueba un poco este vínculo, justamente la incondicionalidad de los padres hace que los hijos puedan probar este yo quiero, ¿sí? Un novio te manda churros, o sea, de alguna manera uno empieza, es un momento de cuestionamiento del diario en el que uno nació, ese momento del yo quiero. Ahora, ¿cuál es el tercer momento de la evolución? Y es el paso realmente evolutivo, es yo quiero como yo debo, ¿sí? Digamos, que el yo debo ya no está atrás, sino uno lo construye hacia adelante. Pero hay una manera, digamos, que está bien o no de hacer las cosas. El semáforo en rojo no lo tengo que cruzar, no porque hay un policía en la esquina, que esa es la figura de los padres, o sea, no lo tengo que hacer porque no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ahora lo correcto ya no está en una figura externa como estaban antes los padres, sino que justamente los padres se llama que se internalizan, ¿sí? Ahora, si uno ha tenido padres que todo el tiempo no podés, no debes, llega un momento que esos chicos es como un boomerang. Tanto pones para atrás, reprimís, que cuando salen al mundo y ven que no los ve nadie, justamente no tienen herramientas, exactamente, que es un tema un poco que está pasando con el tema sobre todo del alcohol, que el alcohol los desinhibe, porque los chicos cuando piensan solo saben pensar lo malo que puede pasar, y no en todo caso distinguir entre el miedo y el peligro, ¿no? Entonces, el peligro es real y lo que yo creo que uno a los hijos le tiene que dar es criterio para mirar la realidad, no miedos para no animarse a actuar. Excelente, excelente. Y en esto que vos decís de, bueno, de la adolescencia, bueno, estas etapas, ¿no? De que es en el exterior buscar, y nombraste la pandemia, que les cambia la jugada inmediatamente, de decir, bueno, ya estamos a 4 o 5 meses donde los adolescentes que necesitaban salir, tengo una hija de 15 años que decía, este año yo iba a hacer de todo, y se le frustró su viaje de 15, su cumpleaños de 15, su empezar a alguna fiesta que la iba a dejar salir, y la verdad que es una revolución, y en hechos hemos visto situaciones que nos están llevando a una situación muy delicada de salud, donde los adolescentes se han revolucionado y han hecho cosas que no corresponden, pero hay adultos atrás que esto lo han avalado en forma directa o indirecta. ¿Qué pasa ahí con las situaciones límites que estamos viviendo y con estos, o sea, cómo frenamos a estos adolescentes en la situación en la que estamos viviendo, de decir hasta dónde aflojo y no? ¿Se entiende la pregunta? Porque todos los que somos padres de chicos adolescentes en esta pandemia estamos intentando de ver hasta dónde damos la soguita para comprenderlos, pero que no se desbanden, porque si es por ellos, no creen ni en la pandemia. Bueno, esta es una característica típica de la adolescencia, que es la omnipotencia. A mí no me va a pasar. Entonces, es como que es una lucha de energías, ¿no? Entre la energía del yo quiero por el yo debo. Y a diferencia quizás de otras circunstancias, la ley es externa. Es como decir, la ley se presume sabida, ¿no? Ese es un término legal que me pareció maravilloso. La ley se presume sabida, en el sentido de que más allá de ser hijos o somos ciudadanos, y en tanto ciudadanos tenemos derechos y responsabilidades. En principio, lo que puedo decirte es difícil, porque justamente en particular en la adolescencia hay una necesidad de energía. De hecho, los 2 años, los que tenemos hijos, si nos acordamos de la época de los 2 años de los hijos, yo me acuerdo que mi pediatra me decía que era la primera adolescencia. Déjame, yo puedo, dejá, porque es un momento de primera separación, ¿sí? Donde de alguna manera, nada, y aparte físicamente tiene una energía muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chicos están encerrados, las hormonas están por la cabeza,
necesitan moverse, necesitan socializar, y esta pandemia te lleva a quedarte quieto, entonces justamente a veces la depresión es el mecanismo de defensa para justificar no moverse, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y los que están en movimiento también es un problema, porque los que están en movimiento no respetan las normas, y los padres tienen que respetar una ley que está por encima de ellos, ¿sí? De alguna manera, esto de el policía de la esquina del semáforo, bueno, él no es la ley, representa la ley, nosotros no somos la ley, la representamos. Entonces, en este punto que también represento la ley, y hay un lugar también donde los chicos vienen sintiendo que tienen mucho poder, ¿sí? En donde están más pendientes de sus derechos que de sus responsabilidades. Y creo que también esto es un gesto de humildad de los padres, de decir, no estoy pudiendo controlar a mis hijos, y también de los hijos de darse cuenta que viven en un mundo real. Es como la pérdida de la inocencia. La realidad es que la adolescencia es una primera pérdida de inocencia. Entre que yo quiero algo y lo logro, implica un proceso, un esfuerzo y una adaptación. Y un tiempo real. Entonces, también me parece que seguir fogoneando esta circunstancia de pobre los chicos, bueno, hay que adaptarse, es así. O sea, y cuando uno tiene un proyecto a largo plazo, como una vida, 5 meses en la vida de alguien, 1 año en la vida de alguien, no es nada. O sea, es como esta sensación... Sí. Perdón. No, que está, que está perfecto lo que estás diciendo, y ahí venía también a preguntarte esto de adaptarnos, que todos tuvimos que aprender a adaptarnos, a reorganizarnos, a reinventarnos, hay gente que laboralmente tuvo que cambiar todo, a todos nos pasó, pero vos crees, y por lo que has visto también en consultorio y en este tiempo, que a los adolescentes esta situación que estamos viviendo les puede afectar más que al resto, que les cueste más, o vamos a salir también de esta, o cómo lo viste, cómo palpás el tema del encierro de los adolescentes y la depresión que les pueda traer, o alguna consecuencia negativa a todo lo que naturalmente tendrían que estar viviendo por su edad. Sí, a ver, estoy viendo en particular en el consultorio un incremento, si querés, en la consulta de adolescentes. Primero porque hace mucho que no estaban conviviendo con sus padres. Lo cual como te digo también... algo, mi hija el primer mes nos miró y dijo, son gente copada, nos dijo, y nos quedamos todos, bueno. Fue toda una revolución para ella compartir más de tal cual lo que decís. Nada, en principio creo que es eso, nos dio la posibilidad de volver a mirarnos, en dónde estás, por dónde va tu mundo. Creo que también nosotros como padres, por momentos estamos tan preocupados por nuestra propia realidad, por nuestra propia realización, por nuestros propios conflictos, que nos olvidamos de que tenemos que transmitir, que somos, en todo caso, que nosotros en nuestros hijos intentamos trascender, que quizás a veces se malinterpretó el hecho de que ponerle a nuestros hijos nuestros deseos los condicionan, ¿no? Pero un hijo es un poco una proyección a largo plazo de un padre, ¿no? Lo que no significa, una cosa es que te diga, bueno, es importante que estudies porque yo no estudié y a mí esto hizo que me cueste tal o cual cosa, ¿sí? A decir, tenés que estudiar abogacía porque es lo que yo quise, digo. Uno proyecta en los hijos una mejor versión de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno vivió más tiempo. Tal cual. Y, bueno, entonces y ahí tiene viene, más experiencias. Sí. Claro, y ahí viene también de qué manera nos comunicamos, porque uno es inevitable ver que capaz lo que está haciendo le puede generar o sea, se está equivocando, le está pifiando, en base a la experiencia y a la visión y a la interpretación que uno tiene por los años de vida. Y cómo o sea, ¿qué hacemos los padres? O sea, nos queremos meter, cuando le queremos decir, es al contrario, capaz es el efecto adverso y van a hacer lo que estás diciendo que no hagan. Entonces también como padres, ¿cómo manejamos eso de querer decirle la típica, te lo digo por tu bien, porque sé que lo que estás haciendo le estás pifiando, pero no, tienen que ir y hacerlo, ¿se entiende? Sí, bueno, a ver, por un lado es esto, la realidad es que los hijos tienen que vivir sus propias experiencias. También lo que nos pasa a los padres, que cuando vemos a nuestros hijos adolescentes
vemos que son chicos que son, digamos, niños que empiezan a tener autonomía de pensamiento. Y creo que en todo caso, a veces también depende de cómo se pregunta. Es como decir, a ver, ¿qué sentiste? ¿Desde dónde pensaste que esto era una buena opción? Por ahí a mí lo que me parece que es interesante en la comunicación con los adolescentes es preguntarles sus argumentos. Y también cómo se pregunta. Yo a un hijo le puedo preguntar, bueno, ¿cómo es tu sexualidad? Y no creo que te conteste, es un poquito invasivo, ¿no? Y porque justamente es la etapa de la intimidad. Más allá de la sexualidad, es la etapa donde un hijo empieza a tener un mundo propio más allá de sus padres. Por eso a los padres nos angustia, porque hasta ese momento sabíamos todo de nuestros hijos. Y de pronto nuestros hijos empiezan a vivir experiencias más allá de nuestro mundo. Y ahora yo le puedo preguntar a un hijo, ¿cómo es tu sexualidad? O le puedo preguntar, ¿cómo es la sexualidad de los adolescentes en tu época? Me va a contestar sobre su sexualidad, pero no de una manera directa. Entonces, creo que también a veces a los hijos cometemos el error de juzgar su mundo en vez de escuchar. Bueno, esto en coaching sería como para meterte en el mundo del otro tenés que conocer el mundo del otro, el código del otro. En esto es como ahí es remitirnos a nuestros padres cuando nos decían, yo sé cómo es. Bueno, vos sabés en tu época, ¿sí? En todo caso, lo más interesante es que haya un intercambio, donde en todo caso vos sabés desde tu perspectiva adulta, él sabe de su perspectiva adolescente, desde el mundo en que vive, y bueno, en todo caso, pensemos conclusiones juntos. Yo creo que en esta época lo alucinante que se está dando, a diferencia de otras épocas, antes los problemas eran generacionales. Los problemas de los padres eran totalmente diferentes a los de los hijos y a los de los abuelos. Hoy tenemos problemas de época. ¿Qué significa esto? Que ya no está separado los problemas que tienen nuestros hijos en relación no sé, a lo económico, al amor, a la muerte o a la vida. Todos nos estamos preguntando sobre lo mismo, aunque tengamos diferentes edades. Entonces creo que también eso permite un intercambio donde lo que vale no es la verdad, sino la perspectiva. Entonces, de ese lugar es constructivo. Qué bueno, Ángeles. Seguiría hablando 20.000 horas más. Es apasionante este tema. Es apasionante, ¿no? Y bueno, le vamos a decir a la gente, me prometés que vamos a hacer más capítulos, que vamos a seguir hablando de estos temas porque sí. Realmente está bueno escucharte con la tranquilidad con la que uno puede escuchar un podcast, ¿no? Y absolutamente todo lo que dijiste hoy, minuto a minuto, realmente es muy productivo y está para volver a escucharlo y cada tanto volver a escucharlo porque está bueno refrescar estas cosas. Y empezamos con la charla diciendo, ¿no? Todos fuimos adolescentes, así que tendríamos que volver a intentar de recordar cómo éramos. Y bueno, con esto que nos dijiste, con estas herramientas, creo que está bueno para estar un poco más en calma y entendernos y bueno, transitar todos en el lugar que estemos esa etapa. Así que excelente, bueno, Ángeles. Gracias. No, una cosa que me quedó que es para el próximo, pero solamente para poner un título, que es una cosa que veo mucho, que nosotros no tuvimos solo en nuestra generación. Es como nosotros, hoy tenemos una generación pendrive, nosotros nos criamos con la casetera, con el cassette, con el Walkman. Estarás hablando de vos, pero bueno, dale. No, tenés razón, perdóname, cierto que eras más joven, cierto que vos eras más joven que yo, que vos ya había el CD. El tema de las redes. El tema de las redes el nuevo vínculo entre los adolescentes es un tema interesantísimo para plantear para el próximo encuentro. Me gusta. Así que bueno. Lo dejamos entonces, queda ese título para el próximo podcast que grabemos. Dale, me encantó. Me encantó. Bueno, ella, la que están escuchando, es Ángeles Amat. La pueden encontrar en redes sociales, es psicóloga, vive haciendo también talleres donde va ayudando a la sociedad con distintos temas, así que Ángeles, te agradezco muchísimo y bueno, y a ustedes por seguirnos, por seguir los podcasts. Mi nombre es Sole Chorni y este es el podcast La Vida de Hoy. Nos pueden seguir en ADN Sur, en Spotify, también en Google. Siempre ahí vas a encontrar todos los capítulos y todos estos temas que hablamos, que nos interesa del aquí y del ahora. Gracias. Hoy es el momento ideal.